Bueno, en esta oportunidad nos va a tocar hablar del capítulo 7, transacciones. Y bueno, en esta oportunidad tenemos a tres exponentes. En este momento está por ingresar uno, pero está por empezar Carlos y luego va a seguir nuestro compañero Julio Arismendi. Muy bien, para empezar a entrar en discusión, en este capítulo vamos a tratar los siguientes temas de serialización de datos, la serialización también del snapshot, es como una pequeña foto de tu data antes de en un determinado momento. Los commits, lo que viene a ser el aislamiento de los datos, o de las transacciones, quiero decir. Todo eso va a ser explicado por nuestros compañeros. De más está retirarse que por favor revisen todos nuestros canales y para que estén atentos a todas nuestras publicaciones. Hacemos videos y muy pronto vamos a tener también nuestro canal de Instagram. Digo, nuestra página en Instagram. Ahí están nuestras redes nos puedan encontrar con mayor facilidad. Y bueno, me toca presentar a nuestros compañeros que van a exponer el día de hoy. Tenemos a Carlos Ferchichata, desarrollador full stack en varias startups. Actualmente trabaja en Chasqui, pero es un amante de los datos al igual que todos nosotros. Y luego le seguirá Julio César Arismendi, experimentado consultor de sistemas de información en las especialidades de modelamiento y construcción de data warehouse. Ambos ya han expuesto antes, van a ver que les va a gustar bastante su presentación. Y por favor, empecemos con Carlos. Carlos, por favor, ve directo a tu parte. Dale, dame un minuto. Ya, ok. Vamos a compartir pantalla. Ahí me dicen si pueden ver o si tienen problemas. ¿Normal? Sí, podemos ver todo con normalidad. Genial, divino. Muy bien. Esta parte en realidad es la parte de Wix Isolation, vamos a llamarlo así. Para esto ya debimos haber tocado algunos temas antes con respecto a lo que es la definición de ACID. Pero vamos a irnos a un punto muy importante y tiene que ver mucho con esto. Lo que pasa es de que nosotros en las bases de datos tenemos muchas veces operaciones o transacciones que pueden ir de forma concurrente hacia un mismo objeto o diferentes objetos. Pero un problema que tenemos cuando pasa eso es de que cuando una transacción va hacia un mismo objeto, tenemos que determinar por consistencia y aislamiento. Y regresamos otra vez al concepto de ACID. Entonces, tenemos que ahí tener un concepto de serialización. La primera transacción que llega debería ser el que es una autorización, y la última hace su siguiente autorización, todos en orden, en una filita, pero lo que pasa es de que hacer eso es muy costoso, tanto en performance como, bueno, principalmente en performance, no vamos a entrar en mucho detalle. Entonces, ahí hay que poder negociar un poco. Entonces, podemos decir, ok, nos podemos ir por todas las operaciones vayan de forma concurrente, pero cuando se hacen cuando dos operaciones van hacia un mismo punto, lo hacen de forma lineal y tomamos el costo, o lo podemos hacer de otra forma. Y lo que pasa es de que tratan el problema de la concurrencia ya no desde el punto serializable, o como lo dije anteriormente, de forma secuencial, sino agarran y toman pequeños, o lo hacen de una forma, o mejor dicho, tratan el problema de serialización de una forma no tan fuerte, de tal forma de que pueden tratar algunos, vamos a llamarlo bugs, aunque realmente son problemas de concurrencia, con algunos métodos, sin necesidad de hacerlo de forma que una transacción vaya una detrás de otra y por ende pagar un precio mucho más alto, si no se paga un precio mucho más chiquito. Entonces terminamos al hecho de que, ok, tenemos que saber cuáles son esos problemas chiquitos y cuáles son algunos de esos métodos para poder solucionarlo. En el libro y menciona 4 temas específicamente. Vamos por el primero, que se llama el tema del read commit.
ese es el nombre de la solución realmente, pero el problema detrás está en un hecho de que dos transacciones, y vamos a poner el ejemplo que está aquí. Este es, lo que pasa es que dos transacciones operan para la data, y lo que pasa es de que una transacción modifica una parte, pero la otra transacción llega y la base de datos hace un switching. Lo que pasa es de que toma ese valor y después lo cambia, y después en la otra parte hace otra operación y después la otra operación cambia. Entonces vemos de que al final de la operación hubo una corrupción, en este caso de escritura, sobre los datos de una transacción hacia la otra transacción, logrando una sociedad en la operación y por ende una inconsistencia. Entonces, lo que dice el read commit se basa en la idea de, ok, tú solo lees o solo escribes sobre datos que ya han sido realmente comiteados. Ese es el enfoque de esta operación. Y para ello, hay diferentes formas de poder implementarlo, pero antes de poder ver ello, esto se aplica en casos muy puntuales, en los cuales, por ejemplo, si tuviéramos que actualizar varios objetos y tuviéramos este problema, como mencioné anteriormente en esta imagen, si tuviéramos que actualizar varias partes y la otra operación los ve, se produce mucho este concepto de suciedad en la escritura. U otro podría ser en el hecho de, ok, yo como transacción hice un cambio, la otra transacción lo ve, ok, pero la anterior transacción agarra y lo aborta. La transacción última, vamos a llamarlo así, debería de ser capaz de hacer un rollback de una forma segura. Entonces, no lo va a poder hacer porque vio una operación o una data que al final fue regresada a una versión anterior y por ende su operación de por sí ya está sucia. Y esto es lo que busca eliminar el read commit. Casos muy puntuales de ese tipo. Pero al final lo que va a pasar es de que no evita el race condition que va a pasar. Y que más adelante mis compañeros van a explicar un poco sobre el race condition porque tiene que ver con la explicación de sí también. Entonces, las formas de cómo lo podemos implementar es con logs. Podemos poner un candado en la fila tal que cualquier operación de escritura o de lectura debe de tener ese candado primeramente para poder operar. En escritura funciona bien, pero cuando es lectura es un poco más complicado, porque lo que pasa es de que puede tener el candado y otras operaciones de escritura necesitan leer y se quedan esperando hasta que la operación libere el candado, lo que hace de que se genere una larga espera y por ende un degrado en la performance, lo que muchas veces no es muy conveniente. Entonces puede que al final en un enfoque práctico el log, en el caso de la lectura, no funciona muy bien. Pero hay otra alternativa, y ahí es lo bueno, es de que podríamos tener dos versiones de la misma fila, una versión old y una versión nueva, de donde se guarda el valor anterior y el cambio en sí mismo para poder gestionar esa lectura. Y al final en la práctica termina siendo eso para poder implementar el read commit. Entonces ahí nos salvamos con el log. El otro tema que va es sobre el snapshot isolation y el readable read. Son nombres muy comunes para el mismo enfoque. Bueno, lo malo es que no hay un estándar, según el libro recomienda para los nombres, porque el concepto nace mucho después, pero al final se basan en el mismo principio, que más adelante se va a explicar. Pero hasta este punto, el read commit habla mucho sobre cómo poder cambiar los datos, pero no hemos hablado sobre el tema de abortamiento, porque esa es una parte muy importante de las operaciones en las transacciones, y principalmente porque garantiza la atomicidad. Entonces, gracias a esto, podemos evitar consultas incompletas o mezclar las escrituras, lo cual es bastante agradable. Y para poder entender un poco eso, también hay que entender el problema detrás. En el caso de este problema, es algo llamado Running-Table Read o Squid Read. En lo que va es de que, y aquí está el ejemplo, una persona hace una operación que consta de dos partes, en la que tiene su dinero depositado en dos cuentas diferentes. Y lo que pasa es de que hace una lectura de uno, pero a la par hay una transferencia
y lo que hace es transferir de una cantidad de una cuenta uno a la otra cantidad, que en este caso son como $100, supongamos. Entonces lo que pasa es que en la primera operación se hace la lectura y después se cambia de transacción y se hace toda la transacción completa aquí. Entonces lo que pasa es de que le quita, bueno, le pone la cantidad, que esta es 600 ahora que cambia, y aquí queda con 400. Se termina la operación y regresa a la operación anterior. Y lo que pasa es de que aquí lee los 400. Entonces ya no tiene 1000, como inicialmente tenía en sus dos cuentas, sino que ahora visualmente tiene 900. Entonces hubo una pérdida, o mejor dicho, hubo un tema de inconsistencia temporal en la información que el usuario ve, que obviamente se podría solucionar cuando se le hace una nueva lectura, pero hay situaciones que las cuales la inconsistencia temporal no es admisible, como por ejemplo backups. Entonces hay que evitar esto de alguna forma u otra. Y aquí viene el concepto de Snapshot Isolation. Al final lo que se busca es el poder tener por cada transacción, una vista consistente de la información cuando la transacción empezó. ¿Y esto cómo se logra? Y esto se va mucho a lo que se dijo antes en Read Dirty, sobre tener versiones de la información. Pero en esta ocasión no se tiene solo dos, se tiene muchas más versiones. Lo que lleva a un método comúnmente que se implementa llamado control concurrente de versiones múltiples objetos. Lo que al final hace de que al poder implementar esto, es muy bueno para operaciones de lectura que son bastante largas porque siempre la transacción va a haber su propia, vamos a llamarlo así, vista consistente, y cualquier operación que vaya, siempre va a haber una versión última de ese objeto y la transacción que le siga va a haber siempre ese objeto. Entonces, en las lecturas ya estamos solucionados y podríamos tener un log para la escritura como teníamos inicialmente en read. Y por ejemplo, aquí tomando en el ejemplo anterior, tenemos la vista inicial que ha dado por esta operación. Después tenemos la modificación y esto hace que se genere un nuevo registro, una versión nueva de esta, y sigue con el mismo tema. Se hace una nueva versión y la operación toma la versión anterior y se mantiene por ende la consistencia. Ahora, hasta aquí solo hemos hablado del tema de lectura, pero también hay temas de consistencia por parte de la escritura por el tema de concurrencia. Y a esto es lo que le llamamos pérdidas de actualizaciones. En el ejemplo de aquí vemos de que un usuario agarró y bueno, pidió 42 y después le quiere aumentar y al mismo tiempo otro usuario hace la misma consulta y le quiere aumentar y lo que pasa es de que en algún momento debería darnos 44, pero no lo hace. Y eso es porque lo que pasó es de que en el proceso de actualización hubo un punto en el que la transacción hizo una lectura, hizo después una escritura, pero la versión anterior hizo una lectura igual y hizo la misma modificación. Por ende, ambos realizan la misma operación, pero con lecturas no consistentes. Y lo que pasa es de que se perdió una actualización en este caso. Ese es el problema, lo que pasa. Entonces, en este caso hay muchas soluciones que se pueden presentar. La primera es de que la base de datos garantice de forma atómica de que la actualización o un proceso de escritura de un nivel se haga como exactamente así, de forma atómica. Hay muchas formas de implementarlo. Se puede hacer con un log o podría ser con un thread que se dedica solo a hacer las actualizaciones. Y generalmente en la escritura termina siendo una operación sencilla, porque la base de datos lo hace de forma, por así decirlo, nativa. El otro punto podría ser que explícitamente nos dé las formas para hacerlo de forma programática nosotros, es el log, y poder garantizar esa actualización. Obviamente aquí la lógica queda un poco más por nuestro lado y es muy bueno cuando se requiere un nivel de lógica aplicable a ello, pero obviamente al darnos este superpoder también tenemos la super responsabilidad de ser observadores en el caso, porque si nosotros agarramos y perdemos
el control de esto, podríamos decirlo, que realmente es más el perder el foco y por ende hacer una mala transacción, una mala operación programática para este candado, queda a disposición de nosotros, siempre esa parte. Entonces nosotros ahí tenemos que ser muy cuidadosos. Podríamos extenderlo más con cierta lógica, lo cual es bastante bueno en ciertos casos, pero depende de nosotros el garantizar cómo se use correctamente esto. Otra solución es, aunque es un poquito más compleja, llamémoslo así, es el enfoque de comparar y configurar. En este enfoque lo que se basa es en el que, ok, tienes una versión anterior y una versión nueva. Perdón, está mal dicho. Tienes una versión de lectura anterior y lo comparas con una nueva versión de la lectura del objeto. Si el objeto no ha cambiado, puedes modificarlo. Pero para eso obviamente necesitas tener uh, ambos objetos. Poder tener la capacidad, mejor dicho, de acceder a ambos objetos. Lo cual puede ser bastante seguro o no. Y eso puede ser algo que depende mucho de la base de datos. También eh, podríamos nosotros, bueno, no nosotros, que la base de datos nos garantice de forma proactiva una forma de detectar estas pérdidas. Y lo que pasa es de que ellos dicen, ok, ejecutan de forma paralela las transacciones. Un momento. Mientras regresa el speaker, Brian, tenemos algunos anuncios. ¿Qué nos toca mañana, por ejemplo? Bueno, el día de mañana, disculpen, estaba tomando agua. El día de mañana tenemos lo que viene a ser nuestros siguientes eventos. Un momento, por favor, te que busco en nuestra agenda. De memoria. A ver, a las 9 de la noche es Power BI. A las 10 de la noche toca Nuestro grupo de AWS. Amazon, Ahí AWS, está. con el libro de Data Engineer, netamente. Vamos a estar haciendo exposiciones también así tipo esta dinámica. 2 exponentes nos toca mañana y yo toco la siguiente semana. Por favor, no se las pierdan. Buenísimo. ¿Y necesito algún conocimiento previo? Ninguno, todo lo exponemos ahí de manera detallada y divertida para que todos aprendamos. Y si tengo preguntas, Las puedes hacer. excelente, amigo. Excelente. Volví. Muy bien, Carlos. Ya, entonces lo que estaba diciendo es de que la base de datos de forma proactiva pudiera agarrar, detectar estos, y para poder hacer ello, lo que tiene que hacer es permitir la ejecución de forma paralela de las transacciones. Pero si ve de que alguna operación da un conflicto, poder abortarla y poder reintentarla de nuevo. Lo bueno de este enfoque es de que te permite, o bueno, trabaja muy bien con el método anterior, que es Snap Translation. A ver, otra vez. Bueno, parece que Carlos tiene unas pequeñas dificultades técnicas. Vamos a seguir compartiendo Volví. Excelente. Sí, esperemos que los carros no se desvíen por este lado. Ok. Pero hasta este punto hemos hablado de las diferentes formas de cómo prevenir este error, pero en un enfoque de una sola base de datos. Pero no siempre se trabaja con una sola base, sino se puede trabajar con un clúster. Y para ello debería haber alguna forma de poder prevenir esto. Ok. Bueno, el día jueves, compañeros, tenemos lo que es nuestro equipo de Dama. El equipo de Dama lo que básicamente hace es leer el libro de Dama, que es una certificación que te certifica como una persona que sabe gestionar toda una arquitectura de datos. Siguiendo a eso, más tarde tenemos lo que es nuestro grupo de estudio de inglés. Básicamente tenemos a una persona con un nivel un poco más avanzado y esa persona nos hace preguntas y
y lo más importante de todo, nos corrige y nos da pautas para aprender inglés. Y el día viernes tenemos dos grupos también, lo que viene a ser lo de Apache Airflow y Apache Spark. Los dos grupos ya están por el capítulo 6, bueno, el capítulo 6 es de Airflow, me toca a mí exponer, y bueno, también los invito ahí. Solo los invito cuando yo salgo, ¿no? Mentira, están todos invitados a todos. Y bueno, luego viene el grupo de SPAR, es uno de los que tenemos más adelantados, están por capítulo 9. ¿Y a qué precio? Por ahí leo en los comentarios, ninguno. El único precio es su paciencia en estos casos nomás, que estén acá presentes en todo momento. Compartimos todo tipo de tecnologías de data. Divino. Bienvenidos los comentarios, los que quieran proponer nuevos grupos de estudio, nuevas charlas, déjenlo en el Telegram, en el Slack y lo vamos programando para el año. ¿Sí? Genial. Bueno, volví ahora sí. Ahora sí, ya se tuvieron. Con fe. Muy bien. Entonces, puede ser de que este tema del Prevent Lots Updates se extienda a un tema de clusters, de deber. Y para ello, bueno, lo que se puede hacer es permitir por cada nodo tener una versión de ello, porque, bueno, se trabaja generalmente de forma sincrónica. Y después, ya sea de forma programática o a través de una estructura de datos especial, poder mergear las diferentes versiones y solucionar el conflicto para tener consistencia. Principalmente ese es un enfoque que se puede tomar para ello en el tema de las replicaciones de las DBs. El otro tema es ¿qué es? El squeeze read. Ya habíamos visto lo que es el squeeze read y bueno, se basa mucho en ello, en el que, y tomando ejemplo, supongamos que hay un aplicativo en el que siempre debe haber una persona, o bueno, en este caso un doctor, disponible para poder atender. Y lo que pasa es de que ahorita actualmente solo están Bob y Alicia atendiendo, pero por X razones tienen que dejar los servicios, entonces cada uno activa una transacción. Y lo que pasa es de que esa transacción, cuando llega, ve obviamente de que por su snapshot isolation, creo que se dejó de compartir. Ok, volví. Entonces, lo que pasa es de que cada operación, por cada su snapshot isolation, toma o en ese momento la foto de los datos y obviamente aparecen los dos. Y lo que pasa es de que obviamente cada uno hace su actualización. Y lo que al final pasa es de que no hay ningún doctor disponible. Entonces, ok, eso viola el concepto original que teníamos en el aplicativo, de que siempre tiene que haber un doctor disponible para poder atender. Entonces, obviamente este es un nivel mucho más complicado, pero tiene una estructura generalmente en común, de que se hace una búsqueda para poder ver si se cumple una condición, y bueno, con esa condición se determina si se opera o no la transacción, pero si se opera, obviamente se hace una escritura y se comitea. Y justamente en esa parte hace de que la condición ya no se pueda cumplir, porque previamente se cumplía, pero con la actualización ya no se cumple, entonces hace esa violación. Entonces generalmente esa es la estructura, puede variar mucho el orden de quién va primero, quién va después, pero siempre pasa generalmente con esta estructura. Y este problema se levanta porque tiene algunos puntos muy particulares. Como vimos, el snapshot no ayuda para prevenirlo, porque son objetos diferentes en primer lugar, y por ser un tema de escritura principalmente, cuando el snapshot es un tema más de lectura, pero no nos garantiza de que pueda valer la condición. La operación atómica no ayuda porque como son objetos diferentes, no hay una forma de controlar los múltiples objetos que se van a utilizar para poder cumplir la condición. Y esto hace de que también la detección automática no ayude, porque no es capaz actualmente los motores de las retas no son capaces de detectar ese tema. Y generalmente porque se busca tener múltiples objetos. Entonces se trata de ver de alguna forma cómo se puede limitar múltiples objetos, y para ello se pueden utilizar triggers o views, o materials views, perdón. En el caso de
de poder cómo solucionarlo. Y bueno, ahí obligatoriamente es serialización tal y como es. Pero una alternativa que debería ser el último recurso es, que tiene que ver mucho con materiales build, es el poder, de alguna forma, utilizar una tabla y ponerle candado, o mejor dicho, simular que tienen candados a esos objetos que deben de ser modificados, de tal forma de que se pueda ya no ser un problema de concurrencia, sino un problema más de conflictos. Lo malo es de que a ese enfoque es muy propenso a errores y la gestión de esos logs queda a nivel programático, lo cual no necesariamente, no es muy elegante y se puede volver un problema bastante grande. Al final podríamos ver que es, en un resumen, de esta forma, lo que puede permitir. Y ese sería por mi lado. Por favor, Julio, es tu turno. Ok, listo. Les comparto. Listo. ¿Me escuchan? Claro que sí. Listo. Entonces, yo continúo con el tema de la Porfa, serialización. ¿Listo? dale presentar para que se vea más grande. Ah, ok, ok. En la parte superior. Sí, acá. Sí. Oh, Excelente. listo. Y acá, ¿cómo le bajo esto? Listo. Entonces, ahí alcanzan a ver la pantalla completa, ¿sí? Ahí, mira, pues. Así es. ¿Dejo de compartir o está compartiendo? No has dejado de compartir. Ya. ¿Listo? Ahora Listo, sí, por muchachos. favor. Listo. Entonces, continuando con la exposición de Carlos, todas las transacciones como tal especifican un nivel de aislamiento con respecto a otras transacciones. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros tenemos concurrencia a nivel transaccional en la base de datos, tenemos que garantizar la consistencia de los datos, ¿sí? Que lo que yo obtenga sea consistente con respecto a la condición, al estado actual de los registros, ¿sí? Era algo un poco de lo que nos comentaba Carlos, el tema de isolation. Eh, Todo el acrónimo de ACID, que cuando nosotros hablamos de que se debe, las bases de datos contemplan estos cuatro principios, que son pues como tal el de la atomicidad, el de la consistencia de datos, el de la isolación y el de la durabilidad. ¿Mm? La atomicidad básicamente a nosotros nos especifica que cada una de las transacciones es única, es mínima, tiene un ciclo de vida y maneja unos estados. ¿Listo? La consistencia, pues como les indiqué hace un momentico, que los datos que yo obtenga sean consistentes y sean coherentes con respecto al estado real del registro. ¿Sí? La isolation, que es lo que hemos venido también ya manejando y hablando acá, eh, básicamente establece el nivel de aislamiento que se tienen de cada una de las transacciones. Cuando decimos que es un nivel de aislamiento, cuando nosotros ejecutamos algunas operaciones bloqueantes en el motor de base de datos, como puede ser inserciones o actualizaciones y demás, las transacciones quedan aisladas. Aisladas mientras se ejecutan y se comitean. ¿Sí? O sea, se guarda, se registra como tal el evento, como que se hizo una escritura exitosa en ese caso. ¿Sí? Y la durabilidad que como tenemos transacciones consistentes, ¿sí? Son duraderas en el tiempo. ¿De acuerdo? Ok, entonces, todo el tema del aislamiento, tenemos una separación de modificaciones de los recursos o datos realizados por diferentes transacciones.
Se describen los niveles de aislamiento para los que se permiten efectos secundarios de simultaneidad como lecturas sucias o escrituras fantasmas. ¿Qué quiere decir? Cuando yo aíslo, evito que esté haciendo lecturas de datos cerrados, ¿sí? O lecturas de datos que no existen porque no han sido confirmados. ¿Listo? Estos niveles de aislamiento me permiten a mí controlar lo siguiente. Si se toman bloqueos cuando se leen los datos y qué tipos de bloqueos se solicitan. ¿A qué se refiere esto? Cuando yo hago una operación de lectura de datos, pero hay otra operación que se está ejecutando serialmente, no puedo obtener los datos hasta que no haya finalizado la anterior sesión. ¿Sí? Esto también depende del nivel del nivel de aislamiento que yo defina. ¿De acuerdo? Ya vamos a ver esos niveles de aislamiento y cuáles son los que normalmente se toman por de facto. ¿Cuánto tiempo también se mantienen los bloqueos de lectura? ¿Por cuánto tiempo yo permito que se puedan extraer datos? ¿Sí? Para que no me vayan a afectar otras operaciones que yo pueda estar llevando a cabo. ¿Mm? Si hay operaciones de lectura que hacen referencia a filas modificadas por otra transacción, pueden ocurrir 3 escenarios dependiendo del nivel de aislamiento. ¿Qué pasa? Yo en un instante T de tiempo puedo hacer la solicitud de unos registros. La cantidad de registros puede ser tan alta que en ese mismo instante, como yo puedo realizar operaciones concurrentes, o sea, se pueden abrir otras sesiones, puede solicitarse la obtención de los registros. Entonces, veámoslo así. Yo estoy haciendo unas actualizaciones concurrentes de registros en la tabla, por ejemplo, de clientes. En ese mismo instante, desde la aplicación se abrió otra sesión y me está consultando la tabla de clientes. Pero en ese instante también se están ejecutando actualizaciones. ¿Qué sucede en estos casos? Dependiendo del nivel de aislamiento que yo tenga. ¿Sí? 3 posibles opciones. 1, yo bloqueo como tal la fila, que era lo que nos comentaba Carlos del bloqueo de filas, ¿sí? Y espero hasta que haya una confirmación del almacenamiento, o sea, que se hizo la actualización exitosa para que se desbloquee ese registro y pueda ser obtenido. ¿Listo? Entonces, yo en ese caso puntual, así la aplicación en ese instante me solicita información de registros, no se obtiene hasta que no tenga la confirmación de los cambios realizados. O sea, la tabla a nivel de registro queda bloqueada hasta que no se hagan las actualizaciones. ¿De acuerdo? Esa es la más restrictiva. No traigo hasta que no confirmo. La segunda es recupéreme una versión confirmada de la fila, que son los snapshots. ¿Sí? Los snapshots es básicamente sáquenme una foto de lo que había hasta ese momento donde la imagen, donde los datos estaban confirmados y eran consistentes. ¿Sí? Consúltemelos y tráigamelos. Eso no garantiza, ¿sí?, que vayan a tener los últimos cambios llevados a cabo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo voy y recupero esos registros de ese snapshot. Abro un transaction, obtengo los registros, los tengo para mi operación y puedo operarlos posteriormente. ¿Qué pasa? Que si en ese otro instante había otra operación que estuviera haciendo unas actualizaciones, posiblemente lo que yo haya obtenido no sean datos consistentes con respecto a lo que yo obtuve, a lo que actualizo, perdón. ¿De acuerdo? Esa es una opción no tan restrictiva. ¿Sí? Y la otra opción, que es la menos restrictiva, es simplemente léame los datos, pero cuya transacción no haya sido confirmada.
no importa, tráigamelos. Todo depende de qué tan consistentes requerimos que sean los datos, qué tan actualizados estén o no los datos. ¿Sí? Si yo no requiero que los datos estén totalmente actualizados hasta el momento, sino hacer unos cálculos descriptivos y hacer una evaluación a nivel general de los datos que tengo, pues simplemente hago un barrido y ya, no me interesa que si me actualizaron el saldo o que si se me actualizó el número de teléfono del cliente o la dirección del cliente, a mí no me interesa. Solamente necesito saber cuántos clientes tengo, ¿sí? No qué dirección o qué teléfono tiene, ¿de acuerdo? Pero si necesito llevar a cabo una transacción para obtener el valor real o el estado actual del registro, sí necesito establecer un nivel de bloqueo mucho más alto. ¿Listo? El nivel de aislamiento más alto es el serializable y es de hecho el de facto. ¿Listo? Entonces, este sí establece como tal niveles de bloqueo. Eh, y, y eso me garantiza como tal a mí, pues como tal la atomicidad y la consistencia, el isolation y la durabilidad. Hay efectos secundarios de simultaneidad que pueden ocurrir en una lectura no confirmada. O sea, cuando yo también obtengo datos de registros no confirmados. Pero en ese caso no hay un bloqueo de lectura ni de control de versiones. Simplemente no hay ningún bloqueo. Así otra transacción me esté operando sobre esos registros. No hay bloqueo. Puedo obtener las transacciones. ¿Sí? Allí en ese caso, para esos casos puntuales, minimizo claramente la sobrecarga. Simplemente voy, traigo, consulto, rastreo y ya. Entonces le quito carga. Le quito carga al motor en el sentido en el que no voy a esperar X cantidad de tiempo hasta que finalicen X cantidad de transacciones para yo poder obtener algo. ¿Listo? La serialización como tal establece, y en niveles de aislamiento establece algunos de los bloqueos. Yo puedo establecer bloqueos se pueden establecer bloqueos a nivel de tabla, y los bloqueos a nivel de tabla de lectura, perdón, los bloqueos de lectura a nivel de tabla se dan como les indiqué hace un momento. Cuando yo ejecuto una transacción, hago un bloqueo transaccional, o sea, evito que otras transacciones lleguen y me modifiquen como tal los registros. Entonces, lo que yo hago es que bloqueo, hago las operaciones, ¿sí? Y ya después, una vez desbloqueo, otra transacción se puede abrir para hacer las acciones, pero la hace sobre datos consistentes y actualizados, ¿sí? Eso como tal evita que se haga una modificación paralela de los registros, de las filas, mientras otra transacción las está leyendo. O sea, veámoslo así. Usted tiene una transacción donde están obteniendo registros y lo que hablamos, y otra transacción que está haciendo escritura. Si yo no establezco ese nivel de alto de serialización, eso quiere decir que mientras usted está trayendo, yo le estoy actualizando. Posiblemente cuando yo traje, porque pues yo traigo por lotes, cuando yo traje el estado de un registro que posteriormente esta transacción me actualizó. Acá quedó actualizada, pero cuando yo los traje el registro no viene actualizado. ¿Sí? Cuando yo establezco ese nivel de bloqueo bajo, pues claramente tengo el riesgo de que primero no bloqueo transacciones y le quito carga al motor, sí, pero se corre el riesgo de que en ese instante no tengamos datos consistentes. ¿Listo? También puedo establecer unos niveles de bloqueo de escritura a nivel de la tabla. Sucede exactamente lo mismo. Yo puedo bloquear la tabla y no voy a liberarla hasta que yo no finalice. Eso sucede cuando voy a hacer unas actualizaciones automáticas, por ejemplo, o programáticas, cuando yo voy a hacer inserciones, cuando yo voy a hacer eliminaciones. Son operaciones bloqueantes. ¿Listo? Entonces, yo establezco ese nivel para bloquear, veamos así, la transacción sobre esa tabla hasta que no se finalice la transacción que está llevando a cabo. Sí, la operación de ML, de manipulación de los datos. Veámoslo con un ejemplo. Con un ejemplo
para que nos quede más claro. Mire, nosotros podemos abrir múltiples a nivel de aplicación o como usuarios. Si tenemos un cliente, podemos abrir sesiones, múltiples sesiones. Yo tengo, esta es nuestra línea de tiempo. Yo en este instante hice una consulta sobre la tabla T1. Esa tabla no tenía ningún registro. ¿Listo? Ok. Una vez finaliza, la desbloqueo y me permite ir y consultar los datos. Me desbloquea la transacción, me desbloquea la tabla y me permite hacer la consulta de otros registros en otra transacción. Entonces la sesión B fue y la consultó y le retornó 0 registros. ¿Sí? Acá es donde aplicamos el read commit. En el read commit, justo en este instante, para esta sesión, se llevó a cabo un commit. Y ese commit, el commit no necesariamente quiere decir que usted lo hace cuando hace una operación de escritura. Cuando usted obtiene datos, cuando desde una sesión se obtienen datos del motor, por debajo implícitamente se hace un comiteo para establecer un punto o un snapshot del estado actual en el que se encontraba esa tabla. ¿Sí? Entonces, en ese instante, por allá pusieron un commit, así como usted en cualquier momento puede decir commit porque usted quiso. Alguien hizo un commit. No necesariamente tiene que estar implícito dentro de una transacción. En este instante del minuto 3:38 alguien hizo una inserción de datos en esa tabla. ¿De acuerdo? Desde la sesión A. Y posteriormente se hizo un commit. Si yo hago una inserción, hago una operación de inserción de datos, esta no se va a reflejar hasta que yo no haga el commit. ¿Sí? Como ya lo sabemos. En un instante posterior, en el minuto 8:55, se obtuvieron registros de la tabla T1, que es básicamente el registro que inserté acá. ¿Sí? El que inserté en este punto. En el tiempo, en el minuto 9:15, se fue y se consultó desde la sesión A esa tabla. Sigue trayéndome el mismo registro. Pero en el minuto 12:17 se hizo una inserción. Pero esa inserción no fue comiteada. ¿De acuerdo? Entonces, como la sesión, como no está comiteada, en el minuto 12:40 alguien trató de obtener el registro. ¿Qué pasó? Me trajo un solo registro, que fue el que inserté acá. No me va a traer el segundo registro de acá, porque no he comiteado la transacción. ¿De acuerdo? No se ha bloqueado. Entonces, así es como funciona, digamos, en estos casos puntuales, la serialización. No tengo hasta que otro no me libere. ¿Listo? En estos casos puntuales es porque usted puede recibir una inserción dentro de un begin transaction y no lo cometió la transacción. Simplemente quedó inscrita más no confirmada. Entonces aquí para esta sesión va y me trae los registros. No es un bloqueo de alto nivel. Me trae los registros, pero no me está trayendo los registros en su estado actual. ¿Listo? Como tal, para evitar esos problemas, pues la forma más sencilla de evitar estos problemas de concurrencia, pues como tal, como dicen ahí en el libro, es evitar esa concurrencia completamente para ejecutar una sola transacción a la vez. ¿Qué es ejecutar una sola transacción? Que si yo tenga abiertas n cantidad de sesiones, todas van a ser serializables. O sea, no se va a ejecutar una hasta que no se haya ejecutado la anterior. Y que se ejecuten como tal en un solo hilo. Esto da grandes problemas en el sentido en el que sí, aunque me soluciona ese problema posible de inconsistencia de datos, pues va a tener una sobrecarga muchísimo mayor para el motor. ¿Sí? Y cuando tengo muchas sesiones se me pueden colar. Entonces,
¿Cómo podemos lograr optimizar esto? ¿Sí? Cuando tenemos una concurrencia que es mucho más alta. Acá viene algo muy importante que es la memoria RAM, que pues bueno, inicialmente pues era algo costoso, entonces sí tocaba generar un solo hilo, tomaba recursos de RAM y tenía como esa limitación de recursos. Como posteriormente ya tenemos la RAM con unos precios mucho menores y son mucho más asequibles, lo que se hace es que hay un concepto que se llaman las cachés. ¿Mm? Yo puedo obtener registros, transaccionalmente yo puedo obtener registros y cacharlos, o sea, tenerlos en memoria almacenados. ¿Sí? Cuando yo los tengo almacenados en memoria, puedo ir a consultarlos fácilmente. ¿Qué pasa? El motor por debajo va y determina si hay un cambio en alguno de los registros para ir y volver a hacer una actualización de ellos. Era lo que nos mostraba Carlos con si el anterior era diferente, si el anterior era diferente al actual. El que obtuve es diferente al que está actualmente en la base de datos. O sea, recuerden que cuando yo hago una escritura o una operación de ML a nivel de base de datos, voy y escribo, si estoy hablando de MySQL, en los binlogs, estamos hablando de Postgres, pues genero una nueva transacción como tal. O sea, básicamente voy y leo los redo logs, los binlogs de la aplicación, perdón, del motor, ¿sí? Y cuando hay un cambio identificado, se actualizan, veamos así, esas vistas temporales que están cargadas en caché, para permitirme traer y operar datos actualizados. Ujú. Entonces, la RAM como es económica, entonces me permite hacer eso para cuando son tablas no con una volumetría no tan alta. ¿Mm? Julio, Sí. amigazo, disculpa que te interrumpa, disculpan todos, pero tu charla, ¿qué te parece si la continuamos en el primer minuto de la otra semana? También vamos a seguir con lo que nos toca la otra semana, pero tú estás ahí de primero. ¿Qué te parece? Te vamos a dar una ventana de unos 8 minutos más para que puedas terminar tu parte. Hoy día lo estamos terminando a esta hora, compañeros, porque tenemos lo que sigue, que es nuestro grupo de Azure. Van a exponer ellos nuestro, ellos están haciendo un estudio de libro. Los invitamos a quedarse a esta parte. Julio, tú estás bienvenido, más que bienvenido a quedarte, pero todos los demás también. Hoy día hemos tenido unas buenas charlas, de verdad. De verdad me gustaría darles más ventana de tiempo, pero estamos ajustados y de verdad nosotros queremos abarcar muchos temas, no solo para los speakers, sino también para los oyentes. Dale, Julio, listo. eres muy amable, ¿verdad, Julio? Bueno, Gracias a ti muchachos, un y placer. Entonces hablamos si gracias. algo, no me falta mucho, solo 3 diapositivas y después acabamos, yo creo que la próxima semana antes. ¿Listo? Muy amable, Julio. Gracias. Bueno, ujú. Gracias a ti, Carlos, también. Bueno, equipo, muy buenas noches. Si quieren, se pueden quedar. Nos toca el equipo de Azure y ahí va a haber una super exposición igual que esta. Gracias. Con gusto, El link muchachos. es el mismo, muchachos, así que nos